Hola, buen día. Buen día y cuando todos los mexicanos seguimos conmovidos por estas tragedias que nos han golpeado en los últimos días. Pero no solo México, los mexicanos, también el mundo, conmovido también y sorprendido de esa solidaridad innata de los mexicanos en situaciones de apremio, de circunstancias eh, fatales como estas que están dejando los dos sismos que han golpeado en términos de menos de 15 días a vastas regiones de México. 225 víctimas hasta el momento, y Dios quiera que no crezca esa cifra, porque se están dando milagros, como en el 85. Están rescatando a mucha gente con vida. Y en estos momentos, desde hoy por la mañana, desde por la madrugada, se está viviendo un drama más allí en las ruinas de uno de los edificios del colegio Enrique C. Repsamen, que colapsó, localizado allá por el rumbo de la calzada de Tlalpan y Tasqueña, en la capital del país. Primero se localizó a una niña con vida y hace unas horas se confirmó que son dos. A otro joven también en una fábrica de chocolates de por el rumbo de la colonia Lindavista, también lo localizaron con vida. Está entre los escombros como las dos niñas, pero están haciendo hasta lo imposible en titánica labor de los rescatistas que se han ido relevando para descansar, para tomar sus alimentos. Y la lucha contra la adversidad sigue, pero fortalece, enaltece el sentimiento y el orgullo mexicano cuando comprobamos que no todo está perdido en México, por fortuna, y que cuando tenemos que responder, respondemos. Por eso ayer los exhortábamos a que sigamos aportando a los centros de acopio, porque ha crecido la demanda de apoyo. Hoy ya se pedían hasta herramientas, palas, picos y todo lo que fuera necesario para poder remover los escombros, porque no se puede ni se debe aplicar maquinaria pesada mientras hasta en tanto no se defina, no se decida que ya no hay ningún ser humano entre estos, vivo o muerto. Y quisimos escoger como fondo musical las golondrinas yucatecas porque nos recuerda un evento del que fuimos testigos, que cubrimos periodísticamente, la visita del Papa Juan Pablo II al estado de Yucatán, a Izamal, a Mérida, a Izamal, donde se reunió con los indígenas de América Latina. Y recuerdo que en la crónica que hicimos ya del día de su despedida en el aeropuerto, que le dedicaron esa melodía tan bonita, tan linda, tan expresiva y tan de la península yucateca, las golondrinas yucatecas, conmovieron al Papa, que ya en el momento ya de la despedida, estando dirigiéndose ya el mensaje de despedida, ya con la alfombra roja puesta hacia la escalinata del avión que lo iba a llevar de regreso a Roma, habían las tribunas para la gente que pudo tener acceso y le entonaron las golondrinas yucatecas. Las pusieron por ahí, pero ellos se pusieron a cantarlas. Y el Papa rompió el protocolo
terminó su discurso y fue a convivir con ellos porque le gritaban: quédate, quédate, papa, tú ya eres yucateco, quédate con nosotros, no te vayas. Y fue hasta las gradas a decirles: soy yucateco, soy yucateco, soy yucateco. Algo conmovedor por esa expresión de ese hombre que irradiaba bondad, como el Papa Francisco hoy, su relevo, su sucesor. Y quisimos enlazar aquella visita de Juan Pablo II y el mensaje que hoy envió el Papa Francisco al pueblo mexicano, sus condolencias por las víctimas, su exhorto y pésame a las familias de los caídos y sus oraciones para que Dios les dé fortaleza y les permita sobrellevar esta pena. Pero también habló de esa solidaridad mexicana, que es ejemplo mundial. Lástima, lástima grande que sea un pueblo que no tiene un sistema de partidos políticos que haga eco, que corresponda a esa nobleza de la población en general, y tampoco gobernantes con la sensibilidad necesaria para entenderlos. Hay excepciones, por supuesto, si hablamos de gobernantes, de partidos no, porque la partidocracia ni a cuál ir le vaya. No importa ideología, colores, siglas, todos parecieran estar cortados con la misma tijera de la corrupción, del populismo y de la demagogia. Y el Papa Francisco, hoy decíamos, y con el Papa, todos los gobiernos del mundo, todos los jefes de Estado, incluso a nivel deportivo también, en los partidos que se están celebrando, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del sismo del pasado 7 y por el sismo de ayer 19 de septiembre. No estamos solos, afortunadamente, pero a propósito, ¿y por qué se ha descubierto en el Distrito Federal que pudieron haber fallado, no aplicado a conciencia y con la responsabilidad del caso el reglamento de construcción para la expedición de licencias, que se ha corrompido, se sospecha, no hay elementos para en este momento poder afirmar que así fue, pero también pudo haber sucedido lo mismo en las reparaciones que se hicieron en edificios que sufrieron daños en el sismo del 85 y en los sucesivos de menor intensidad, pero que también impactaron a muchas construcciones, algunas de ellas ya con muchos años de estar en pie. Y nos preguntamos por qué razón no se le da mayor autoridad, mayor presencia, mayor capacidad de resolución al Sistema Nacional de Protección Civil y con ello a los sistemas estatales y municipales para que vigilen lo que hacen las direcciones o secretarías de obras públicas de los ayuntamientos, de los gobiernos estatales y hasta llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, porque hablábamos ayer de los socavones y lo que ha traído, es decir, lo que ha provocado esas situaciones que
derivan de la falta de supervisión en todas las construcciones y sobre todo la exigencia, la supervisión para que se apliquen las normas de construcción vigentes en cada municipio, en cada entidad, en el país. Aquí en el socavón de la colonia petrolera les platicábamos ahí en la avenida López Mateos, esquina con Sinaloa. No pasó a mayores como allá en Cuernavaca, recuerdan, donde se fue un automóvil que iba padre e hijo rumbo a su trabajo. Ahí cayeron y murieron ahogados. Cayeron al fondo y había fugas de agua, incluso aguas negras. Aquí afortunadamente les platicamos, fueron daños materiales nada más, porque el conductor tuvo que bajar la velocidad ahí porque venía de oriente a poniente, del centro, sobre el carril norte de la avenida López Mateos, y al llegar al crucero con Sinaloa giró a la izquierda, seguramente iba a subir para Sinaloa hacia el sur y necesariamente bajó la velocidad. Bueno, pues ahí, al llegar al carril sur de López Mateos, de poniente a oriente, ahí se dio el derrumbe de las losas que ya estaban en el aire prácticamente, y ahí cayó el carro, ahí se fue. Afortunadamente, decían, no venía a una alta velocidad porque tuvo que detener, bajar la velocidad para dar vuelta a la izquierda y poder cruzar. Accidentes que son evitables, que se pueden evitar, pero mientras no se radicalicen la supervisión para que se apliquen los reglamentos y se respeten las condiciones y normas de construcción, seguiremos padeciendo estas situaciones, como hoy se sospecha que pudo haber pasado en algunos edificios construidos en México después del sismo del 85. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Algo que debe evitarse. Y hoy, como siempre, en México, desgraciadamente, decía hace años un querido y extinto amigo, que en México las cosas se hacen por presión y no por proyecto. Y hemos visto cómo hoy, a raíz de esto que se está filtrando, de la falta de supervisión para vigilar que se aplicaran los reglamentos, las normas y los protocolos de construcción, ya se va a voltear a ver esa falla, como cuando la guardería ABC de allá de Mazatlán, Sinaloa, recuerdan que inmediatamente a revisar todas las guarderías infantiles, cuando el antro aquel News, no recuerdo qué, en la Ciudad de México, inmediatamente a revisar todos los antros. No reparábamos, ni protección civil, ni bomberos, ni las autoridades municipales, estatales o federales reparaban, en que había que checar sobre todo para saber si contaban con las salidas de emergencia necesarias y funcionales, y inmediatamente. Así va a suceder hoy, porque tenía razón aquel amigo que decía que en México las cosas se hacen por presión y no por proyecto, que dicen que de las tragedias, sobre todo los fracasos, se aprenden, y ojalá aprendamos para que evitemos tragedias que se pueden evitar, que son evitables, no, como dicen, después del niño ahogado, querer tapar el pozo, porque es a costa de muchas vidas humanas que se pierden, que pudieron salvarse, como está sucediendo. Hay fenómenos como estos sismos tan terribles que nos han golpeado, que cualquier mínimo detalle, cualquier defecto, cualquier falla en alguna construcción provoca estos derrumbes
estos colapsos, estas tragedias. Pero si las cosas se hicieran bien y a la primera, como debe ser, pues quizá no habría margen para que suceda esto que nos está golpeando hoy a todos, porque 225 víctimas, 225 familias, hogares enlutados. Y aquí es donde vemos, sopesamos, valoramos y aplaudimos esa solidaridad de nuestro querido pueblo, que ahí están luchando. Ya incluso la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, su rector convocó a la comunidad estudiantil, a egresados y al pueblo en general, para que ayer se concentraran ahí frente al estadio universitario para integrar brigadas que acudieran a esas labores de salvamento, de rescate. Y ya hoy, por la madrugada, ya decía que ya pararan, que ya no hacía falta. Ya habían integrado las brigadas que tenían calculadas y la gente seguía llegando. Así somos en este querido México, que hoy, como decíamos, estos golpes lo doblan pero no lo quiebran. Está de rodillas para pedir a Dios que nos proteja y que dé fortaleza a esas familias que perdieron a sus familiares, que perdieron a sus seres queridos, pero seguimos en pie de lucha. Hay tantas expresiones que conmueven, que fortalecen el espíritu, porque en todo esto, como aquel paisano, hermano huichiteco, que rescató nuestra enseña nacional de entre los escombros de la parte que colapsó del Palacio Municipal, una joya arquitectónica, y clavó la bandera sobre los escombros y dijo: seguimos de pie. Ese es el México. Y quién sabe por qué, siendo como somos, que esta raza indómita nos hemos dejado avasallar por la partidocracia y por los malos gobernantes. Quizá por esa nobleza misma del pueblo, quizá, pero ojalá que la partidocracia y los gobernantes corruptos no cansen al pueblo mexicano, que no sigan abusando de esa nobleza, porque es un pueblo de buena fe y actúa de buena fe. Pero cuidado, no insistan en prestar oídos sordos y no ver al pueblo en sus reclamos, porque podrían despertar a ese México bronco que en 1810 y en 1910 se levantaron en armas por la independencia, por la revolución, para corregir lo que venía mal de la guerra de independencia, que tanta sangre derramada no había alcanzado para corregir el ejercicio del poder en México. 100 años después, 1910, se declara la revolución por lo mismo. Y hoy estamos celebrando los 207 años del inicio de la guerra de independencia y vamos a celebrar los 107 años del inicio de la revolución, ahora el próximo 20 de noviembre. Cuidado, cuidado con la nobleza del pueblo mexicano. No la atropellen, no la avasallen, porque todo tiene un límite. Y dicen que el valiente dura
mientras y hasta que el cobarde quiere. Y México no es un país de cobardes, no tampoco de machistas, sino de gente noble, pero con dignidad. Sigamos elevando nuestras plegarias porque aparezcan más niños y más jóvenes y más adultos que todavía están bajo los escombros en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, allá en Jojutla, donde golpeó con más fuerza, en Puebla, Guerrero, Tlaxcala, el estado de México, para que la tragedia hasta ahí termine y para que sigamos aprendiendo de todas las lecciones que nos dejan, porque no olvidemos que son los fracasos los que nos dejan más y mejores lecturas que las victorias. Y hablando de esta tragedia de los sismos, fíjense ustedes que se ha vuelto una polémica ya con los partidos políticos desde que López Obrador dijo que iba a donar el 20% de las prerrogativas que recibe su partido Morena, el partido de su propiedad, para donarlos a los damnificados de los sismos, del sismo del 7 de septiembre. Hoy, ayer ya sucedió otro. Y el Instituto Nacional Electoral le contestó, porque así son las normas, no inventó nada. Simple y sencillamente le contestó que no podría hacerlo, porque no contempla el reglamento de fiscalización del INE y sus normas, que podrían los partidos disponer de un recurso que está etiquetado para actividades preelectorales, electorales y postelectorales como estas que vienen para el 2018. Y surgieron opiniones, por ahí anda en las redes un video de Lili Telles, una conductora y hoy comentarista de TV Azteca, tenemos entendido, y hace precisamente un relato sobre esto, que a Morena le tocarían, con base en los millones que recibe de prerrogativas del INE, donar unos 80 millones de pesos, que al PRI 200 millones, al PAN 145 y así sucesivamente, y hace cera y pabilo de los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa Reza, que no sería capaz, dice, de deshacerse de sus obras de arte, que suman muchos millones de pesos, que Ricardo Anaya del PAN pues tampoco dejaría de volar en categoría de primera clase como lo hace, cada que con todo pagado, ¿no?, por esas prerrogativas que recibe su partido, que Alejandra Barrales del PRD pues también no dejaría de estarse acomodando la mascada, y tampoco dejaría de ir como va a cada rato a disfrutar del penthouse que tiene allá en Miami, y así por el estilo. Pero un querido y admirado amigo, respetado amigo, el doctor en Derecho, Adrián Grijalva Arran, platicábamos, y también es una opinión que está compartiendo ya la sociedad civil. ¿En qué sentido? En que no debe dejarse a que el INE en su caso pudiese hacer una excepción, pero no, porque también el INE estaría transgrediendo la ley si autoriza a los partidos a que desvíen algunos recursos para este objetivo, sino que sea el Congreso de la Unión el que legisle, pero a la voz de ya, con la urgencia del caso, que convoque a sesión extraordinaria para discutir esta situación. Ahorita ya, por ejemplo, no cabe duda que ya oyen pasos en la azotea. Ahorita el Senado informó que va a ser un donativo de 50 millones de pesos para formar
un fideicomiso para la construcción de viviendas en Chiapas, Oaxaca, hoy en Morelos, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guerrero y tal vez Tlaxcala. Pero fíjense ustedes que vemos mejor la propuesta del doctor Grijalva Ramos, Adrián, y de un gran sector de la sociedad civil con quienes coincidimos en que la mejor forma para no andarle buscando tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, y para no entretener y darle cancha para que la partidocracia siga ofreciendo y regalar lo que no es suyo, pero que sí es del pueblo de México, esos recursos, y que se legisle con la urgencia del caso, decíamos, para que el Congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Diputados, convoque una sesión extraordinaria, urgente, y voten esa propuesta. Pero es aquí donde precisamente la puerca torcería el rabo, porque ya lo hemos dicho, todas las leyes tienen que pasar por el tamiz, por la aduana, por la revisión de esa partidocracia, que es precisamente la que analiza, discute, corrige, despedaza las leyes que vota, finalmente a imagen y semejanza de la partidocracia, no hay imagen y semejanza de México, de sus problemas, de sus intereses, de sus exigencias, de sus carencias. Entonces, pues creo que la propuesta es extraordinaria, la que hace el doctor Grijalva, la que hace la sociedad civil y la cual compartimos. El problema está en esa aduana de la nociva y parásita partidocracia, que no va a pasar, estamos ciertos. ¿Y qué hacer? Bueno, es aquí donde hemos convocado a que la sociedad civil busque una alternativa para atarle las manos, cortarles las uñas a la partidocracia, y que no es un poder de los tres poderes de la Unión, el legislativo, está controlado por la partidocracia. Y a ver qué pasa después de todo esto, porque ellos no tienen prisa, a ellos no les surge ahorita inmediatamente involucrarse en la solución de estos problemas. Eso que lo haga el gobierno, eso es obligación del gobierno, ellos no. Y como los únicos que están del lado del gobierno son los del PRI, porque todos los demás partidos, al menos sus aliados, están en contra porque pues, no es de sus siglas. Y esa es otra de los lastres de la partidocracia. Que si el que gobierna no es de su mafia, duro contra él, a estorbarlo, a ponerle obstáculos, a ponerle candados, a ponerle grilletes para que no avance. Porque la intención es hacerlo quedar mal, que le falle al pueblo, que no cumpla, para ellos poder tomar por asalto el poder en su momento. Así es. Entonces creemos que esta es la solución inmediata, es la solución que se necesita para, de paso, recortarles tantos millones de pesos que finalmente nadie sabe, nadie supo, porque también el Instituto Nacional Electoral termina haciéndole al monje loco. Entonces, esta es una oportunidad para que, como ya se ha propuesto, para recortar el monto de las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos, sobre todo en años electorales. El año pasado, que no hubo elección federal, fueron 5.000 millones, ahorita son casi 7.000 millones de pesos, 6.800 millones, 7.000 millones de pesos
para los 9 partidos con registro y les decíamos cuántos son los que verdaderamente tienen un peso específico partidistamente hablando: el PRI, el PAN, Morena y el PRD. Y los otros 5 parásitos que se cuelgan de las valencianas de estos. Ya vemos las alianzas que se están haciendo y son 3 los partidos que van como grúa remolcando a los demás: el PRI, el PAN y Morena. Son los únicos que figuran. Entonces, hemos preguntado siempre, ¿para qué tantos partidos? Son gastos inútiles. Es dinero que se va a la basura. Claro, se va a las cuentas particulares, familiares, porque en eso terminan convertidos el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Son 4 partidos que han vivido siempre, se han sostenido gracias a las alianzas que hacen con los partidos grandes para poder mantener el registro y seguir viviendo a costillas del pueblo mexicano, pero sin aportar nada, vaya, ni siquiera democracia, ni siquiera para fortalecer la democracia, porque son antidemocráticos. Lo hemos visto, el que vino a presentarse como que iba a ser la excepción de la regla, Morena, y cómo dejó a la gente de buena fe, a la militancia que confió en el discurso, que luego entendió era un discurso demagógico, populista de López Obrador. Resultó más de lo mismo, porque los demás andan igual. Decíamos, todos están cortados con la misma tijera en todos sentidos, hasta en la democracia interna que no conocen, que la atropellan, que la ignoran, que la detienen. Para ellos, es decir, estamos en pleno siglo XXI padeciendo una partidocracia enemiga de la democracia. Entonces, a ver si todo esto llega a oídos de estos partidos, de los 9, y por fin hacen algo que el pueblo les va a aplaudir, que convocan a una sesión extraordinaria, a un periodo extraordinario de sesiones, más bien, para que discutan todo esto, pero sin hacerle más al cuento. Esto urge. Ya hemos dicho cómo la iniciativa privada se está sumando a esta cruzada para la construcción de viviendas en los estados golpeados por estos 2 sismos ahora. Y los partidos políticos, la partidocracia sigue en su limbo, sigue en su zona de confort. Y México, los mexicanos, no es su problema. Su problema es subsistir allí donde están enquistados para seguir viviendo como han vivido hasta hoy, a costillas del pueblo mexicano y a cuerpo de rey. Y algo que la iniciativa privada, les decíamos como la Corona, el grupo Modelo, fabricante de la Corona Extra, la Victoria y todas las demás marcas que tiene, la Negra Modelo, para que vean que sí conozco de cerveza, soy cervecero, tequilero, y pues háblenme del tema y nos vamos a dar un entre. Pero el grupo Modelo anunció, les decíamos, no dijo en qué periodo, pero que va a donar todas sus ganancias de ese periodo, no dijo exactamente, para la construcción de viviendas. El grupo Yusa de Carlos Peralta, hijo de don Alejo Peralta, un enamorado del béisbol que fundó el equipo Tigres del México, que ahora compró Fernando Valenzuela, aquella estrella beisbolística, orgullo mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, que creó allá, provocó la Fernandomanía en Los Ángeles y en gran parte de Estados Unidos, fue a conquistarlos. Y
el grupo IUSA ya donó las primeras 20 casas. Y ayer nos llamó también la atención la actitud de Teléfonos de México y Telcel de Carlos Geldín Elú, que abrió al público gratuitamente las líneas y servicios de Teléfonos de México y de Telcel. Y nos recordó que en 1991, cuando aquella explosión de Clorados 2, ahora el año pasado fue la de Clorados 3, Clorados 2 en Pajaritos también, y recordemos cómo aquello fue el caos. No sabíamos, se escuchó la explosión, no sabíamos qué era, dónde era, hasta que por fin se supo que era Pajaritos. Hubo que cerrar la carretera aquí a la altura del río Calzadas, hacia Minatitlán por la transísmica, y arriba rumbo a Villahermosa a la altura de Novoteapa, para desahogar toda la zona industrial, para dar salida a... No alcanzaban las ambulancias, sino a todas las unidades motorizadas donde pudiesen traer a los heridos. Y también por agua, por lanchas, remolcadores y todas las naves que pudieron ocupar, hasta cayucos incluso, para traer a los heridos que desembarcaban en el muelle donde hoy atraca, el muelle de cabotaje, donde hoy atracan los remolcadores que hacen la travesía Coatzacoalcos, Villa Allende y viceversa, y también en el muelle de Petróleos Mexicanos, que está un poco más adelante del club de pesca, ahí sobre el malecón Manuel Ávila Camacho. Y recordamos que también los hospitales resultaron insuficientes y se habilitaron los particulares también para la atención de heridos en el Seguro Social, en el hospital comunitario, en el de Pemex. Se pusieron afuera unos pizarrones donde estaban los nombres de los lesionados que estaban atendiendo ahí, porque los familiares andaban como locos y las líneas telefónicas se congestionaron porque la noticia voló inmediatamente y trascendió a todo el país. Entonces Carlos Geldín abrió sus teléfonos, particularmente los instalados en la vía pública, para hacer llamadas a todo el mundo cuando quisieran. Ayer volvió a hacerlo y hay que reconocerlo. Sí, precisamente sabemos que el hombre es altruista y que, como todo empresario, como todo inversionista, si invierte tiene derecho a ganar. Lo vemos con el túnel sumergido. Gracias a él se terminó esa obra porque él le interesó, y ya le han diagnosticado que va a ser un fracaso, que no tiene demanda, que ya lo habían colapsado el 7 de septiembre del sismo, ahora ayer también, y se volvió a aclarar que se cierra por cuestión de protocolo, pero no se clausura. Y aquí es inversionista. Y ayer hizo esto, decíamos que debe reconocerse, porque mientras otros aprovechan estas tragedias, estas desgracias, para lucrar, para especular, sobre todo el comercio, escondiendo la mercancía para darla más cara. Se ha visto cómo hay gente que va a robarse toda la ayuda humanitaria que está dando la población. Y qué bueno que quienes muchos tienen, en estos casos, hagan a un lado la avaricia, la ambición del dinero y concedan espacios para, como esta, la comunicación, que es tan importante, para poder estar en contacto con nuestras familias y para saber cómo están, porque hoy todo el mundo viaja. Muchas de nuestras familias viven fuera de Coatzacoalcos, de la región, o viceversa, en México, viven por acá.
y las vías de comunicación hoy tan avanzadas nos permiten estar en contacto y sobre todo cuando generosamente se abren, como ayer lo hizo también Carlos Slim, y allá en la Ciudad de México también el gobierno de esa ciudad que encabeza Miguel Ángel Mancera Espinosa, que van a decir que tan en campaña, ¿no? Quiere ser presidente de la República, pero abrieron también las terminales, todas las terminales de las líneas que cubre el sistema colectivo Metro, gratuitamente a toda la población. Qué bueno que así actuemos todos y no mientras otros, decíamos, tratan de lucrar con el dolor humano, con tragedias como estas. Y la Fiscalía General del Estado informó que aprendieron al presunto asesino del periodista Ricardo Monroy Cabrera, ejecutado a balazos en la población de Yanga, allá en la región de Córdoba, el 19 de marzo pasado. Ricardo Monroy era director de una revista, era periodista, pero también hacía política sindical cañera azucarera. Era muy cercano a uno de los líderes ahí del ingenio San Miguelito, tenemos entendido, de ahí de Córdoba, y alternaba su vida periodística con la política sindical. No se supo ni se ha sabido, quizá hasta hoy, que dicen que ya aprendieron al presunto asesino, un tal Ángel N., apoyado La Paloma, y que según conclusiones de la Fiscalía General del Estado de Jorge Winkler Ortiz, y no vaya a salirnos con otra batea de babas, es un tipo que es un sicario, dice la Fiscalía de Winkler, que estaría al servicio del crimen organizado. Esperemos, por lo menos, ya se sabe lo que se exigía, justicia para este y todos los demás casos pendientes donde compañeros periodistas han sido asesinados, aunque han caído bajo las balas, no sabemos, de sus enemigos o de aquellos a los que periodísticamente no les convenían como tal. Que sigan resolviendo más casos, aunque ya no se gana nada, porque son vidas que no podrán recuperarse jamás, pero por lo menos sí se castiga a los culpables y se saca de circulación a gatilleros, como se supone que es este que nos dice Jorge Winkler Ortiz, que es el presunto asesino de Ricardo Monroy Cabrera, de allá de la región de Córdoba. Por hoy es todo. Les agradecemos su presencia y también agradecemos a todos los amigos, conocidos, no conocidos, que nos envían sus atentos y muy estimulantes mensajes. Esta es nuestra vocación, esta es nuestra pasión, y gracias por compartirla con ustedes. Hasta aquí llegamos y nos despedimos con las golondrinas yucatecas, decíamos, que nos recuerda al Papa Juan Pablo, y hoy lo entrelazamos con el mensaje del Papa Francisco al pueblo de México y a los mexicanos. Hasta aquí con la emisión número 163 de hoy, 20 de septiembre, de Política a la Mexicana. Nos vemos, Dios mediante, mañana, pero si hay algo antes, aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.